Bueno, primero, daros las gracias por venir a la presentación del libro Toma de Granada, crónica de una polémica. Agradecer que un año más la asociación La Pileta haya invitado a Granada Abierta a estas jornadas interesantes porque abren un debate tan necesario. Pero nosotros estamos aquí para reflexionar y para debatir. Granada Abierta cumple 30 años. También agradecer a la Biblioteca de Andalucía, que nos ha permitido hacer este libro, y por supuesto, a la editorial Atrapasueños, que ha tenido la valentía de editarlo. Bueno, veréis, este libro lo he intentado que sea lo más documentado posible, conocedores de que es un tema, pues como dice su título, polémico, controvertido. Entonces, he intentado recoger al máximo, yo soy periodista, las distintas opiniones, por supuesto, dándole una interpretación. Y bueno, yo quiero también invitaros con este libro a reflexionar. He traído algunos ejemplares por si alguno está interesado ahí fuera. Y veréis, mi primera imagen que quiero compartir con vosotros es la portada del libro, que para mí es muy significativa. Veréis que es una foto célebre de nuestro querido poeta más universal, Federico García Lorca, con turbante. Bien, pues Federico, en su incierta ya a finales del 36, antes de venirse a Granada, hizo estas declaraciones. La toma fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una arquitectura y una delicadeza única en el mundo para dar paso a una ciudad pobre y acobardada, a una tierra del Chavico donde actualmente se agita la peor burguesía de España. Esas declaraciones le hizo al periodista Luis Bagaría en el diario Sol de Madrid pocos días antes de venirse a Granada, a la vuelta a San Vicente. Y claro, sentaron muy mal a la derecha granadina, tan mal que estaban esperándolo a que volvieran para ajustar cuentas. Y ya sabéis cómo ajustaron las cuentas, no hay que recordarlo, o conviene recordarlo quizás. Ya sabéis que esas declaraciones contribuyeron al final al asesinato de Federico el 18 de agosto del 36. Bien, el siguiente capítulo, he elegido esta foto porque creo que es interesante reflexionar sobre ella. Lo he titulado Orígenes de la toma. Y veréis que la célebre pintura, La rendición de Granada, pintura de Francisco Pradilla, que se encuentra desde 1862, se encuentra en el Fondo Histórico del Senado de España en Madrid, pero su título incurre en un error o en una falsificación histórica. Yo creo que más bien un error, vamos a ser benévolos, porque realmente nosotros lo que venimos a decir de Granada Abierta es que no hubo toma de Granada. Eso es incorrecto. Ni siquiera rendición de Granada. Lo que hubo fue una capitulación. Hay que decir las cosas como son. Una capitulación. Y el gran mérito del último sultán granadino, Boabdil, fue precisamente pactar una capitulación con los reyes católicos para evitar un baño de sangre en Granada. Pues ya sabíamos lo que venían haciendo por aquí. Y yo estaba a 30 kilómetros de Granada, ya sabíamos lo que pasaba si intentaban resistir hasta el final. Y decidió pactar. ¿Qué problema hubo? Pues que Boabdil, como digo, su gran mérito, evitar un baño de sangre para proteger los derechos civiles y religiosos de la población granadina, pues resulta que fue engañado porque incumplieron las capitulaciones. Es lamentable. Los reyes católicos podían haber cumplido las capitulaciones, pero no lo hicieron, no les interesaba. Y a los 9 años empezaron a incumplirlas. Y eso es lo que explica la posterior rebelión de los moriscos. Claro, eso es lo que lo explica. Entonces, un poco tenemos que reflexionar sobre esta historia, porque veréis, normalmente la historia nos la cuentan los vencedores. Son los que tienen los cronistas y escriben la historia según a ellos les interesa. Nosotros queremos un poco acordarnos de los vencidos. Y queremos superar esa dialéctica vencedores vencidos. Tenemos que buscar
una forma de recordar la historia donde hagamos un poco de justicia a los que sufrieron pues aquella situación tan terrible de los asedios militares. Bien. Después en el libro dedico también un capítulo a reflexionar cuando se ha intentado cambiar la toma de Granada, porque hasta entonces ha sido una toma muy militarista, muy nacionalcatólica, y creemos que estamos en una sociedad plural y democrática. Que hace falta hacer una toma más inclusiva, en la que podamos participar todos. Entonces, indagando en la hemeroteca, he traído esta portada del Defensor de Granada, el día que se proclamó la República, y ya veo cómo en la primera corporación granadina, en los 5 años que tuvo, que fueron menos, porque 2 años fueron de Invierno Negro, en los 5 años que tuvo intentó hacer algunos cambios en la toma, en la mal llamada toma. Y uno de ellos fue pues introducir en el protocolo el grito de Viva la República. Después también decidió tocar el himno de Riego en la Capilla Real, lo que provocó un escandalazo. En fin, hizo algunos cambios, lo que le dejaron, porque justamente después, ya sabéis que vino el golpe militar, golpe de Estado, y ya pues se acabaron todos los cambios. Mejor dicho, se volvió hacia la toma militarista. Y dedico unos capítulos a hablar sobre el franquismo y la toma. Aquí veis una imagen cedida por Ideal, donde se ve Franco, que vino a Granada pocos días después de ganar la guerra incivil. El 20 de abril de 1939 tenéis una imagen en la Plaza del Carmen, donde todos los años se hace la tremolación del pendón, arropado por sus seguidores y acompañado por el general golpista, el criminal de guerra, Queipo de Llano, responsable de la desbandada. Como sabéis, le costó la vida a 5.000 mujeres, niños, sobre todo población civil indefensa. Y esta otra foto que vemos que vino unos años después, en 43, donde visitó la Capilla Real de los Reyes Católicos. ¿Por qué? Pues porque él se sentía identificado con el proyecto de Estado de los Reyes Católicos, con el nacionalcatolicismo y con los reyes que crearon la Inquisición. Y él vino a rendirle homenaje. Lo malo es que ahora los gobiernos democráticos siguen haciendo lo mismo, no han cambiado nada. Entonces estamos diciendo que estando además en un Estado democrático y aconfesional, luego que se lo replantearan, que no se puede hacer lo mismo que se hacía en la dictadura. Bueno, después me he parado un poco a analizar la transición. ¿Qué pasó en la transición? Que era el momento perfecto, ya cuando íbamos llegando a la democracia, de haber transformado la toma en una fiesta de la cultura, una fiesta de la tolerancia inclusiva, donde pudiéramos participar todos, pero no se hizo. ¿Por qué? Pues porque el franquismo estaba todavía muy fuerte, muy vivo, y no lo permitió. Entonces, ahí mismo veis en la foto cómo el propio dictador fue el que designó a su sucesor, al hoy llamado emérito, que ha abdicado por corrupción. Entonces, ya veis cómo estaba la situación, no lo permitió. Era el momento para transformar la toma en una fiesta abierta, intercultural, pero no se pudo hacer. Como decía el querido escritor Manuel Vázquez Montalbán, de la dictadura pasamos a una democracia controlada en régimen de libertad vigilada, que eso fue lo que pasó. Y bueno, y seguimos avanzando. En el libro también analizado ya cuando entramos en la transición, primeras elecciones democráticas del año 79. Esta foto corresponde al 80. Y ahí hay, los distintos grupos políticos que se formaron. Pues el Partido Socialista de Andalucía intentó introducir en la celebración, el protocolo, el grito Viva Andalucía Libre. Por supuesto fue votado por la gran mayoría de los concejales. Increíble, ¿no? Pero fue votado, consideraron que era legítimo y necesario. ¿Pero qué ocurrió? Que aquel acuerdo municipal tuvo que derogarse por la presión de los militares. Otra vez los militares. Otra vez el Madoc, que dijo que ese grito era antipatriótico. Claro, de los que lo proponían ese cambio decían que no, que se trataba de un grito constitucional, que está en el himno de Andalucía, que está en nuestro estatuto, que solamente se trataba de Andalucía libre. No lo admitieron y los militares y el Madoc obligó a eliminar el grito de libre y solo se pudo gritar Viva Andalucía.
Seguimos un poco avanzando y vemos ya que en el año 92, quinto centenario de la toma, hubo un colectivo llamado Identidad Andaluza que consiguió burlar la vigilancia de la Alhambra y consiguió colar una bandera en la Torre de la Vela, la torre, el mascarón de proa de la ciudad palatina, con una bandera andaluza con el rótulo no a los actos de la toma. Aquello puso muy nervioso al ayuntamiento, también al patronato de la Alhambra. La bandera duró 10 minutos, lo suficiente para que lo viera la prensa, y la retiraron inmediatamente. Pero era un síntoma de que había una buena parte de la población granadina que decía que había que cambiar, que había que transformar aquella fiesta. Y así llegamos al año 1995, un año importante para Granada. Por aquel año se celebraba el Campeonato Mundial de Esquí Alpino, que después tuvo que aplazarse. Y además, cuando se empezaron las rutas del legado andalusí, se empezaron a poner en marcha. Y en ese año, un centenar de intelectuales y artistas firmamos un manifiesto 2 de enero que decíamos por la tolerancia, decíamos para transformar la toma en fiesta de la tolerancia. Oye, aquel manifiesto tuvo seguidores importantes, no nos lo esperábamos, porque simplemente planteamos que sí, el 2 de enero es una fiesta histórica importante, simbólica, pero había que darle otro enfoque, un enfoque intercultural, porque la sociedad democrática siempre se ha caracterizado no por el monolitismo, sino por un enfoque abierto a distintas formas de creación, de pensamiento. Y entonces eso, el manifiesto lo presentamos en la escuela de la Madraza, el Palacio de la Madraza, primera universidad de Granada, fundada por el sultán granadino Yusuf I en 1349. Primera universidad de Granada. Entonces, es un sitio simbólico. Pues bien, ese manifiesto, como decía, tuvo bastantes seguidores, importantes, diría yo, seguidores. En esta foto del diario 16, periódico de entonces, pues vemos Juan Goytisolo, que lo apoyó desde Marrakech, Antonio Gala, desde Córdoba, también lo apoyó, Ian Gibson, ya sabéis, el periodista Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, por entonces estaba en la Valle del Lecrín, ahora se nos ha ido a Madrid, también lo apoyó, y por supuesto nuestro querido compañero Carlos Cano, que fue nuestro activista más importante. Por supuesto, también contamos con el apoyo de Luis García Montero, también vino nuestro acto alternativo, y ahí lo veis, bueno, pues colaborando y apoyando lo que consideraba que era alguna asignatura pendiente de la transición. No se puede hacer lo mismo que hacía la dictadura, hay que cambiar, hay que superar la dialéctica de vencedores y vencidos, por favor. Y él vino allí a apoyarnos. Hoy es, como sabéis, director del Instituto Cervantes. Por supuesto, también vino el escritor Tariq Ali, autor de La sombra de Granado. Lo invitó el ayuntamiento para participar en la fiesta de la cultura, pero claro, ¿qué hizo el ayuntamiento? Pues algo contradictorio, porque pretendía por la mañana hacer la toma militarista, con vencedores y vencidos, y pretendía rendir homenaje a los reyes católicos, que fueron los que incumplieron las capitulaciones, y por la tarde pretendía envolverse en la bandera de la tolerancia a hacer la fiesta de la cultura. Claro, Tariq Ali se dio cuenta de aquel doble juego, o sea, no se puede estar por la mañana con uno y por la tarde con otro, vamos a ser coherentes. ¿Y qué dijo? Pues la fiesta de la toma es una resaca del pasado que acabará muriendo. Como podéis imaginar, el ayuntamiento fue como echarle un jarro de agua fría, porque encima de que le había invitado, le había pagado el avión, le había pagado el alojamiento, vaya a hacer una declaración en contra de la estrategia del doble juego institucional, pues claro, entró en colorado. Eso fue otro de nuestros principales apoyos. Por supuesto, Antonia Rodrigo, que todos la conoceréis, biógrafa de Mariana Pineda, medalla de oro de la ciudad de Granada, también nos apoyó. Aquí la veis en uno de nuestros actos y también dice que es necesario que una sociedad plural y democrática no puede mantener esta toma militarista y nacional católica tal y como se mantiene ahora. Y como no, otro apoyo fundamental. Todos sabéis, Federico Mayor Zaragoza, lo perdimos hace poco tiempo. Él era director general de la UNESCO y él vino pues para apoyar nuestro manifiesto y para incluir algo muy importante, el manifiesto de enero, en el programa Cultura de la Paz, porque él decía que ya está bien de celebrar la cultura de la guerra.
que es necesario la cultura de la paz. Aquí he traído esta imagen porque es cuando entramos en conflicto con el Ayuntamiento de Granada, gobernado entonces por el alcalde Díaz de Berbel, del Partido Popular. Entonces, allí tenía a Carlos Cano, a nuestro portavoz entonces, el escritor Andrés Opeña, a Ismael Díaz Díez, que también nos apoyó en el Palacio de la Madraza, que fue un poco como nuestro cuartel, como nuestro lugar emblemático, y dijimos que la toma era más propia de una sociedad fascista que de una sociedad plural y democrática. Aquellas palabras las respondió Díaz Berbel, que acusó a Carlos Cano de incitar a la violencia, algo increíble. Él es un hombre poco reflexivo y dijo que bueno, ¿cómo vamos a incitar a la violencia si lo que estamos pidiendo es una fiesta en la que podamos participar todos y todas? Abierta a todos y todas. ¿Cómo podéis decir eso? Pues no solo dijo eso, sino que también nos lanzó una frase islamófoba y nos dijo, quien quiera ponerse un turbante, que no quiera toma, que se ponga un turbante y se vaya a Marruecos. Digo, pero si nosotros somos granadinos, si solo decimos que hace falta una fiesta abierta y para todos, que hay que superar ya la dialéctica de vencedores y vencidos. Pero en fin, el alcalde del PP no pensaba cambiar absolutamente nada. Y este es uno de nuestros grandes valedores. Lo llamamos el último rey moro de Granada y él fue el que compuso una canción en respuesta al Díaz Berbel, compuso una canción satírica, algo propio de un cantautor, que se llamó Moros y Cristianos. Esta canción se hizo muy popular, dio un gran impulso a nuestro movimiento ciudadano contra la toma y llegó a convertirse en el himno de Granada Abierta. Y fijaos, solo voy a poner esta ilustración. En la canción decía, por firmar un manifiesto, se acordaron de mis muertos, que es un marío, cuántas farfollas, ojo que frío, ojo que folla. Bueno, humor granaíno. Un dibujo de Jorge Peña, aquello se hizo muy popular y llegó otra etapa, que fue cuando el Ayuntamiento de Granada estuvo gobernado, Díaz Berbel perdió las elecciones y estuvo gobernado por el tripartito, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Y el alcalde era Pepe Moratalla. Conocía personalmente a Carlos Cano y él fue el que lo convenció de que había que hacer algunos cambios. Oye, y fueron cambios muy interesantes. Solo lo aplaudimos. Uno era leer desde la puerta del ayuntamiento, el balcón del ayuntamiento, leer un manifiesto por la concordia y la cultura. Y el otro era desmilitarizar la fiesta, hacer un acto cívico. Y nos pareció una actitud valiente. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que hubo un boicot por parte de la extrema derecha que empezó a abuchear el manifiesto por la concordia y la cultura, pero lo que más nos sorprendió es que el PP apoyara a la extrema derecha. Y todavía lo que más nos sorprendió fue que el MADO, el ejército, apoyara al PP y a la extrema derecha. Nosotros decíamos al MADO, pero mirad, si la institución armada debe ser neutral, no debe involucrarse en estos conflictos ciudadanos, en estas polémicas, debe mantenerse una posición neutral. Pero de momento no hemos conseguido convencerlo. El caso es que Moratalla se asustó. Granada podía empezar el año leyendo desde el balcón del ayuntamiento un manifiesto para la concordia y la cultura, pero no han querido. Y lo cual es una pena, sobre todo ahora que se acerca 2031. Creemos que la mejor manera de empezar el año, si es que nos nombran capital cultural, sería leyendo un manifiesto para la concordia y la cultura en una sociedad cada vez con más gente que viene de fuera y que vienen para contribuir a la prosperidad, al futuro de Granada. Y bueno, a partir de aquel momento, la ultraderecha se sintió envalentonada al ver que había conseguido que no se leyera el manifiesto por la concordia y la cultura del balcón del ayuntamiento, se sintió fuerte y envalentonada. Y he traído este chiste de Enrique Bonet porque dio marcha atrás los cambios y entonces el 2 de enero, Día del Orgullo Facha. ¿Qué ocurrió? Que la Plaza Carmen se llenó de ultraderecha. Y de alguna forma habían perdido el 18 de julio, que eso fue una buena idea, un buen momento, una buena decisión de la transición, porque se eliminó el 18 de julio en nombre de la reconciliación, nos parece muy bien. Sin embargo, no hubo coherencia para eliminar también el 2 de enero, transformarlo también en nombre de la reconciliación.
Y entonces, a raíz de ese auge de la extrema derecha, llega Granada Abierta. ¿Y Granada Abierta qué hace? Bueno, pues hace actos alternativos para decir al ayuntamiento que hay otra forma, que nadie niega la importancia del 2 de enero de 1492, pero hay otra forma de recordarlo, sin tener que recurrir a los enfrentamientos, a los militarismos, al nacionalcatolicismo, y entonces hacemos nuestros actos paralelos. Entonces, con el lema, por la convivencia, no a la toma. Más de 20 asociaciones y colectivos de Granada que se sumaron al colectivo primario, que fueron de intelectuales y artistas. ¿Qué ocurrió? Bueno, que nosotros lo decíamos en el ayuntamiento, era que ya está bien a estas alturas, cuando hay un descontento social, cuando hay una división entre ciudadanos, ya está bien de espadas, de pendones y de marchas militares, que Granada es una ciudad de poesía, es una ciudad de música. Vamos a recordarlo en positivo, vamos a recordar la riqueza poética de Granada y recordarla que hubo durante Al-Ándalus, que fue una gran potencia cultural y poética. Vamos a recordar todo aquello. Y en el capítulo 20, pues hubo un episodio lamentable, porque el general Puente Zamora participaba en el protocolo de la toma, donde había jóvenes antifascistas y nacionalistas que gritaban ejército fascista, ejército asesino. Él rompió el protocolo y se encaró con ellos. No consiento que llamen fascista al ejército, porque él estuvo en Bosnia y Herzegovina y apoyó a los musulmanes cuando eran asediados por los serbios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los jóvenes le dijeron, bueno, es que un ejército democrático no debería participar en estas celebraciones que para ellos representaban celebrar un genocidio, ¿no? Y bueno, y nosotros recordamos, llegamos a hablar con el Puente Zamora, a reunirnos allí en el Madó, le dijimos que tendrían que recapacitar, que había que hacer una fiesta más acorde con los principios y los valores democráticos. De manera que la toma se convirtió, la prensa lo llamaba el Día de los Gritos. Arriba tenemos a los nostálgicos del franquismo y abajo a los grupos antifascistas y nacionalistas. Unos gritan por España cristiana y no musulmana, y los otros, los genocidios no se celebran. Esto es una gran polémica que creemos que daña la imagen de Granada exterior. Yo creo que eso no conviene cuando estamos pidiendo que Granada sea capital cultural de Europa en 2031. Creo que deberían de pensárselo. Pero hubo algo más, y es que el PP no solo rechazaba hacer un cambio, sino que además pretendía que el Parlamento de Andalucía declarase la toma bien de interés cultural. Y nosotros decíamos, qué despropósito. Entonces fuimos invitados a la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía para darle los argumentos, para decirle que era un disparate, con esa imagen de enfrentamiento y división, que se declarase bien de interés cultural. Menos mal que lo conseguimos frenar en el Parlamento de Andalucía. Tuvimos un apoyo importante, eso sí, que fue el de José Chamizo. Como conocéis, entonces era el defensor del pueblo andaluz, que nos apoyó y apoyó una fiesta intercultural, que es lo que siempre venimos insistiendo. Fiesta cultural en la que todos podamos participar. Y fijaros, en nuestras actividades hacemos también exposiciones. Y he traído esta imagen de un Corán que se salvó de la hoguera de Cisneros en Virrambla. ¿Por qué? Porque este Corán fue descubierto siglos después en una alacena del barrio del Alvecín y cayó en manos de los padres de la orden, los padres escolapios, una orden católica. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue restaurar el Corán y nos pareció un gesto de reconciliación y tolerancia precioso. Creo que es por ahí por donde tenemos que ir. Esa fue la pieza emblemática de nuestras exposiciones colectivas. Este Corán que se salvó de la hoguera y que lo restauraron, y lo menos lo restauraron una orden católica, siendo un Corán, como todos sabéis, musulmán. Nos recordaba un poco a Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera no quería expulsar a los moriscos, quería convencerlos, no vencerlos, sino convencerlos. Y llegó a traducir la Biblia la Biblia al árabe, para convencerlos. Como hicieron a uno, no consiste en vencer, sino en convencer. Y aquí los reyes católicos no supieron hacerlo, Cisneros tampoco. Y mirad esta imagen, porque esta imagen me duele un poco. Hay un capítulo que le dedico a la fiesta de amor de cristianos. Y reconocemos que en Granada Abierta esta imagen no nos gusta, porque representa esa cultura de la guerra, nos representa esa dialéctica de vencedor y vencido que hay que superar.
Fijaos, hay en Ugíjar, ahí en la Alpujarra Granadina, donde hubo la guerra y la matanza terrible de la guerra de la Alpujarra, terrible, pues hay en Ugíjar una función de morte. Esta imagen representa, creo que es de Montejícar. Y hay el problema de la fiesta de amor cristiano son los diálogos que utilizan en sus teatros. Fijaos, voy a ser breve. Dicen dos cristianos. Guerra y sangre gritan los moriscos, lo ponen el nombre de los moriscos. Guerra y sangre gritan los moriscos. Ni siquiera para los pequeños inocentes tuvieron piedad, dice la narradora. Vamos, niños, llama a Mahoma. ¿Quieres ser morisco? Le contesta, no señor, moriré cristiano y en nombre de Jesucristo, responde el pequeño actor. Pues entonces sacarlo y matarlo como al perro de su padre, vocifera otro morisco iracundo contra joven cristiano. Nosotros creemos que esto no favorece la reconciliación ni el reencuentro ni la interculturalidad, que esto no es el momento de hacer estos mensajes porque creemos que fomentan la intolerancia y la homofobia. Y eso es lo que hay que cambiar en algunas fiestas de moros cristianos. Si está muy bien que se vistan el atuendo de época, que en la época de Al-Ándalus, donde hubo convivencia intercultural entre distintas formas de pensamiento y de religión, pero hoy no podemos seguir reproduciendo estos diálogos y estos mensajes. Nosotros, por ejemplo, preferimos esta otra imagen. Esta es un dibujo de nuestro querido dibujante Francisco Martín Morales, el dibujante de la Alpujarra, que quiso apoyarnos con este dibujo en apoyo del Manifiesto 2 de enero. Como veis, borrando la patada que le dieron a los granadinos, porque hay que decir otra cosa, que eran granadinos. No empecemos ya a buscar, la semántica es muy importante, que si musulmanes, que si nazaríes, que si no, eran granadinos, que en aquel momento habían sido islamizados, ¿vale? Pero eran granadinos como nosotros, llevaban siglos viviendo aquí. Entonces él quiso borrar, una forma humorística de decir, quiso borrar la patada que se les dio a ciudadanos de esta tierra, que se les dio en 1492. Y otros artistas también colaboraron con nosotros en nuestras exposiciones. Aquí he traído esta imagen, este fotomontaje, porque creo que representa mucho lo que quiere Granada Abierta, lo que sea Granada Abierta, esa sociedad intercultural. Y esta imagen es de Santiago Idañez, de un colectivo de artistas por la convivencia que nos apoyaron desde el principio. O, por ejemplo, esta otra imagen. Estamos en este momento. Hace falta que nuestra lucha sea de integración, no de odio, ni delitos de odio, ni de islamofobia. Esta es de Francisco Sánchez Montalbán. Y ya quiero acabar esta presentación del libro con esta imagen también de Paco Martín Morales, que le llamamos la Granada Abierta de Carlos Cano. Porque esta es la Granada con la que soñaba Mariana Pineda, que ha sido citada aquí, con la que soñaba Federico García Lorca, con la que soñaba, por supuesto, Carlos Cano, y con la que soñamos nosotros. Una Granada que abra las puertas, que sea una ciudad intercultural, tolerante, que tenga como objetivo la convivencia y donde podamos participar todos y nos sintamos todos, que nadie se sienta agraviado ni excluido por razón de raza, ni de religión, ni de origen, no. Quien está aquí viene a vivir y viene a trabajar y viene a contribuir a la prosperidad de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. Y bueno, y con esta imagen ya, pues os invito a reflexionar sobre este debate abierto, por Granada Abierta, en un intento de superar pues esos anacronismos, eso consideramos símbolos o celebraciones anacrónicas, sectarias y excluyentes. Hace falta ya apostar por la convivencia y la interculturalidad, sobre todo en esta época en la que vivimos ahora. Tenía aquí también unos apuntes sobre el título de las jornadas, precisamente, que he visto, bueno, arriba también lo he oído en la exposición, Nazaría y Castellano. Pero yo preferiría, porque si nos podemos hablar de Nazaría, hablamos también de los Trastámara, que era la otra dinastía. Yo preferiría decir Andalusíes y castellanos, o mejor aún, granadinos y castellanos, mejor todavía, habitantes de Illora en el siglo XV y castellanos, porque oye, ellos eran granadinos,
sí, que se habían islamizado, pero no por ello dejaban de ser granadinos. Ese es el mensaje que queremos trasladar. Eran granadinos. Y si nosotros llegamos a salir del siglo XV, también seríamos, nos hubiéramos islamizado. Y si hubiéramos sido en Roma, seríamos béticos y estaríamos con los romanos o estaríamos con los godos. Pero éramos nosotros mismos que en aquel momento, debido a una serie de circunstancias históricas, se islamizaron. Eso es lo primero. Y también me ha llamado la atención pues, el debate que abre esta misma jornada, que es el de Toma de Íllora, 8 de junio de 1436, celebración o conmemoración. Hombre, he leído la crónica de Washington Irving, ¿no?, que aparece también en el programa de esta jornada. Y en la crónica elogia el valor del antiguo alcaide de Íllora, que mandó a mujeres, niños y ancianos a Granada para evitar que fueran masacrados. Y nos parece un detalle importante por parte de Washington Irving. Y después entra en el tema bélico. 8 grandes bombardas abrieron fuego, el resultado del ataque fue demoledor, imaginémonos, ya que aquellas murallas no se construyeron para resistir el empuje de tales artefactos. El alcalde decide rendirse y, como era costumbre, se le permitió salir de ella con vida, pero desarmado, siendo escoltado hasta el puente de Pino. Bien, y entonces después dedica también una mención al nuevo alcalde de Íllora, el joven Fernando González de Córdoba, que entonces era capitán de la Guardia Real y ya había dado prueba de las proezas que más adelante le hicieron famoso. Pero fijaros una cosa, vemos pues cómo volvemos a convertir al guerrero en un héroe y contamos sus proezas. Aquí en Íllora su heroicidad fue destruir el castillo de Íllora, lo cual un poco nos hace reflexionar. En cambio, al antiguo alcaide que salvó a miles de niños, mujeres o ancianos, lo olvidamos completamente. No existe, no sabemos ni cómo se llama. Es lo que queremos abrir la reflexión. Bueno, y también se habla de recordar el 8 de junio. Hombre, yo creo que habría que recordarlo, pero un poco haciendo un poco de justicia histórica, porque también nos habla en esta crónica de Washington Irving, nos dice que con la expulsión de los moriscos, que eran especialistas en los sistemas de regadío, la floreciente agricultura fue sustituida por la explotación ganadera y cerealista que impusieron los castellanos. Y comenzó entonces una larga depresión económica y demográfica que llega hasta nuestros días. Este es un estudio que realiza el profesor José Cristóbal Carvajal López, estudio de arqueología y territorio en la villa de Íllora de la Universidad de Granada. Bueno, pues todo esto nos hace reflexionar, porque ¿por qué recordamos siempre al guerrero y no recordamos a quien tuvo aquel gesto humanitario de salvar a miles de niños, mujeres y ancianos? Hay que reflexionar sin más remedio, queridas amigas y amigos. Porque fijaros, esto ocurrió aquí en 1486, pero 5 años después vino la capitulación de Granada. 5 años después, las capitulaciones se firmaron el 25 de noviembre de 1491. Y ahí, Boabdil, como he dicho antes, consiguió un pacto de capitulaciones para proteger los derechos civiles y religiosos de los granadinos que vivían en Granada, en el siglo XV. Pues vamos a ver, Boabdil no era árabe, era moro, eso es lo que dicen los vencedores. Boabdil era tan granadino como nosotros y nació en la Alhambra. Hace poco hemos podido ver un documental que se llama Los constructores de la Alhambra. Y de pronto el protagonista es Ibn al-Jatib, el gran visir de la Alhambra con Yusuf I. Y el actor resulta que es un árabe. ¿Pero por qué? Si era granadino, nacido en Loja. Vamos un poco a huir del relato de los vencedores y hacer un relato más científico. Eso hay que corregirlo.
Bien, pues fijaos, hemos hablado ahora de la toma de Illora, pero después de Illora, como digo, 100 años después vino la de Granada. Y fijaros las nuevas investigaciones lo que dicen. El autor de un libro, profesor de la Universidad de Granada, se llama Juan Antonio Vilar Sánchez, investigador y autor del libro 1492-1592, una década fraudulenta. Y nos dice, en Granada, Isabel y Fernando no dudaron en arrasar la rica comarca de La Vega, mediante la tala de árboles y la quema de cosechas, para rendir por hambre y frío a los granadinos, que habían resistido el asedio durante 7 largos meses. La ciudad entera se cernía en la zozobra de un futuro incierto, sometida a un enemigo formado por rudos y desaprensivos soldados, sedientos de botín, de riquezas y de mujeres. La descripción que nos hace es terrible. Es más, yo he llegado a leer que el conocido como Cid Campeador fue en realidad un mercenario. Bueno, pues Juan Antonio Vilar Sánchez, que habría que invitarle alguna vez también a esta jornada, ¿sabe, Antonio? Sería muy interesante, porque es que él ha consultado los archivos originales de Granada y de Valladolid. Dice, asegura que su libro no va contra nadie y todos los datos están bien documentados. Solo intento demostrar que el granadino de pronto se convirtió en un personaje que había que eliminar si no acataba las normas, haciendo los trabajos que no querían los cristianos. Todo eso, ya te digo, hay que... Y fijaros, si es que a través de Juan Antonio Vilar nos llegan más datos escalofriantes. Nos dicen, en el pueblo de Belefique, en Almería, se produce una matanza donde arrojaron a los borranos infieles por la torre de la mezquita. Es increíble. Y en Tabernas, también en Almería, nos dice que prendieron fuego a la mezquita que estaba llena de gente. O sea, hay que entrar y que un poco... son nuevas investigaciones que yo creo que hay que empezar a reflexionar sobre ellas. Y solo invito a eso una vez más, a reflexionar entre todos, a que yo creo que con la que está cayendo y con un mundo cada vez más crispado, de más enfrentamientos, yo creo que hay que mandar un mensaje de tolerancia, de integración, de convivencia. Yo creo que es fundamental, que debe ser el ADN de las personas que se sienten democráticas y que aceptan que ya son sociedades plurales. Ya está bien de contar la historia de uno y olvidar la de otro. Ese es un poco el mensaje que queremos hacer, y de buscar celebraciones. Muy bien, más que celebraciones, conmemoraciones. Yo no digo que hay que conmemorar. A mí me parece muy bien esto de que se vean el sistema de mensajes que había desde Illora a Moclín, ¿no?, a Alcalá. Eso me parece estupendo. También habría que recordar que Al-Ándalus fue el periodo de mayor esplendor que Andalucía dio a la humanidad. Y que aquí no se pasó del medievo a la modernidad. Eso no es correcto. Aquí vivíamos en un renacimiento andaluz, el de Al-Ándalus. Y cuando llega el periodo de conquista, recordemos que fue una guerra de conquista, de botín y de expulsión, es cuando retrocedemos hacia la Edad Media. Pero esa fue el primer renacimiento andaluz, es lo que queremos deciros. Tenemos un poco que reflexionar sobre la historia que nos han contado, porque no es totalmente correcta. Y por eso creemos que nuestra responsabilidad es esa, recrear lo que pasaba aquí cuando vivíamos todos en confraternidad, cuando aquí se podía vivir judíos, musulmanes, cristianos. Me parece muy bien, si eran todos granadinos, musulmanes, judíos y cristianos. Lo que pasa es que hay que apostar por ese modelo de convivencia. Y espero ya, si leéis el libro, ahí traído algunos ejemplares, pues si alguno queréis adquirirlo, espero que mi mensaje, os invite por lo menos a reflexionar, que es lo que yo deseo en estos momentos, ¿no? Abrir una reflexión colectiva. Llevamos 30 años reflexionando y creemos que hay que ya superar la etapa eso de la cultura de la confrontación, de la cultura de la guerra, que aquella idea de la UNESCO con Federico Mayor Zaragoza de impulsar la cultura de la paz nos parece que debe ser nuestro objetivo. Y gracias por venir aquí a escucharme.